pertenece al orden de las clamidiales de la familia Clamidiaceae, género Clamidia, que incluye 3 especies: la Clamidia trachomatis, la Clamidia psittaci y la Clamidia pneumoniae. La Clamidia trachomatis, sobre todo, es asociada a infecciones de transmisión sexual. La Clamidia psittaci, propia de las aves, y la Clamidia pneumoniae, bueno, es una especie que está asociada a neumonías atípicas, ¿no? A cuadros neumónicos atípicos. Pero vamos a hablar solamente de la Clamidia trachomatis. Ahora, morfológicamente, ¿cómo es? Es un cocobacilo gram negativo pleomórfico. ¿A qué se refiere pleomórfico? Como su nombre lo dice, cocobacilo. Tiene forma, a veces similar a un coco o en ocasiones similar a un bacilo. Tiene características gram negativas, sin embargo, no se puede teñir con los colorantes básicos, como hematoxilina y eosina, o con una tinción gram. Requiere algunas otras tinciones especiales para poder identificar a esta bacteria. Al ser una bacteria tan pequeña, requiere aumentos especiales en el microscopio y sobre todo, al ser una bacteria intracelular, lo que necesitamos es básicamente las células donde esta bacteria infecta para poder identificarlos. Se puede identificar por tinciones como Giemsia o Machabelo. No tiene peptidoglucano, por ende no se puede utilizar tinciones básicas, como les decía. Tiene un comportamiento intracelular estricto, es decir, eh, no ocupa un lugar en la naturaleza, no forma esporas, no. El hospedero definitivo es el ser humano y necesita las células humanas para poder existir. Son bacterias inmóviles, carecen de flagelo, pero a nivel sanguíneo, pues sí pueden trasladarse hacia sus órganos, eh, donde producen enfermedad, ¿no? Pero generalmente la infección la realizan por contigüidad, es decir, donde se realiza la infección, a ese nivel producen enfermedad. No suelen viajar a sitios distantes a los del sitio de infección. El cultivo es extremadamente difícil o imposible, sin embargo, sí se puede identificar a esta bacteria por intermedio de la identificación de la célula, como les decía. Su multiplicación es por fisión binaria, es decir, va duplicándose, duplicándose, duplicándose al interior de la célula. Tiene presencia simultánea de ADN y ARN y es muy sensible a antibióticos. Incluso una sola dosis de antibiótico puede eliminar a esta bacteria. O por lo menos puede tener su proliferación. Ahí ya vamos a ir al final a ver cuál es ese antibiótico ideal para esta enfermedad. Entonces, se van a clasificar como bacterias a pesar que tienen comportamiento de priones, tienen comportamiento de virus, es conocido como una bacteria. Ahora, el ciclo vital. Hay pocas bacterias que cumplen un ciclo vital, por ejemplo, el Escherichia coli o fuera de las bacterias algunos parásitos que cumplen un ciclo vital dentro del ser humano. Esta bacteria cumple un ciclo vital que caracteriza 2 etapas, con característica de 2 etapas.
Una etapa en la cual va a ser un cuerpo elemental y otra que va a ser un cuerpo reticulado. Entonces, aquí en la primera parte del gráfico vemos el cuerpo elemental, ¿no? Esta es la bacteria que va a ingresar a una célula huésped y en la célula huésped va a estar en un endosoma, va a estar vacuolizada. Y dentro de esta vacuola se va a empezar a formar el cuerpo reticular. Según una vez que se forma este cuerpo reticular, empieza a duplicarse, se empieza a dicotomizarse. Por eso se llama esta etapa de replicación por fisión binaria, ¿no? Entonces, de una célula se van a multiplicar en dos, de dos en cuatro, cuatro en ocho, etcétera. Y esta vacuola va a terminar rompiéndose. Y una vez que se rompe, va a eliminar nuevos cuerpos elementales. Entonces, esta bacteria va a tener dos formas. Una que es extracelular, que es el cuerpo elemental, que es metabólicamente inactivo, que es por endocitosis, es englobado al interior de la célula. Por lo tanto, eh, al estar en un endosoma, el endosoma es parte de la célula, porque por, por vacuolización, sobre todo, se transportan muchas sustancias al interior de o se almacenan muchas sustancias al interior de la célula. Al estar endosomizado, pues esta bacteria va a evitar la acción de los lisosomas. Y una vez que ya se ha multiplicado, este cuerpo reticular ya multiplicado va a poder destruir la membrana celular y va a poder estos nuevos cuerpos elementales ir a infectar nuevas células. Ojo que esta puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es dentro del ciclo de vida de la clamidia, cuál es la que se encuentra en la forma, perdón, cuál es la que se encuentra en forma intracelular, el cuerpo reticulado? Ahora, algunas características propias de la enfermedad, ¿no? Está englobado en forma de inclusiones. El huésped definitivo y el único huésped de esta clamidia es el ser humano, aunque otros serotipos de la clamidia se han encontrado en monos, pero son diferentes. Pero la clamidia trachomatis es totalmente propia del ser humano. El cuerpo alimental igual tiene una forma redondeada, es extracelular, son sensibles a las sulfonamidas. Hay diferentes serotipos identificados, más de 17. Su DNA es un plásmido, perdón, su DNA es un plásmido, lo que significa que este plásmido va a guardar la información genética de la clamidia para poder replicarse con mayor facilidad más adelante, ¿no? La clamidia una vez que ingresa al cuerpo se queda forever, a menos que utilicemos antibióticos. Por eso es una enfermedad de transmisión sexual que se puede transmitir entre diferentes personas, ¿no? Y la enfermedad pues no va a desaparecer nunca porque está almacenada en los plásmidos de las células, a menos que se utilice antibióticos en el tiempo adecuado. Dentro de la epidemiología, bueno, la clamidia se encuentra a nivel mundial, hay regiones donde existe mayor incidencia
sobre todo en países del África, donde un gran porcentaje de su población se encuentra infectada por clamidia. La forma de diseminación es por transmisión sexual. Es una causa frecuente de enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria o pelviana inflamatoria se trata de una infección de, eh, a ver, recordando anatómicamente, el órgano genital femenino es el útero, las trompas y las fimbrias. Y bueno, esta clamidia puede ingresar al útero, trasladarse por las fimbrias y llegar al, eh, al peritoneo, ¿no? Puede llegar al espacio recto vesical y producir inflamación en la mujer. Entonces, a este nivel ya va a producir dolor, inflamación y obviamente la vía de ingreso va a ser por transmisión sexual, pero también puede causar infección ocular. Ese es el llamado tracoma ocular, que puede ser causado por la misma persona, por manipulación de sus genitales que pueden estar infectados por esta clamidia y tocarse el ojo, o en ocasiones también por diferentes prácticas sexuales, ¿no? Esta clamidia a nivel ocular puede producir una queratoconjuntivitis crónica. En ocasiones, cuando una madre también eh, está dentro de las causas de neumonía neonatal y conjuntivitis neonatal, pasar de la madre al neonato durante el parto, ¿no? Una madre que se encuentra infectada puede producirle infección a su bebé al momento del nacimiento. Los cuadros clínicos, como les digo, son diversos, pueden producir infecciones oculares. Ahora, dentro de los serotipos de la clamidia que están asociados más a infecciones oculares, se encuentran los serotipos ABC en relación al tracoma ocular. El tracoma es una queratoconjuntivitis, es decir, la conjuntiva palpebral y la conjuntiva tarsal y la córnea se encuentran inflamadas, se encuentran enrojecidas. ¿Y esto por qué? Por la infección. Puede producir eversión de las pestañas, es decir, se doblan hacia adentro y estas, las pestañas, pues pueden producir por un mecanismo de irritación de los pelos sobre la córnea, pueden producir engrosamiento. Es un daño de tipo mecánico, ¿no? Y se puede engrosar tanto la córnea que puede terminar en ceguera. Y y existe un montón, muchísimos casos descritos en los países en los cuales esta patología es más prevalente, en los cuales está muy asociado a ceguera en la población. Ese es el tracoma ocular, ¿no? Luego tenemos la queratoconjuntivitis de inclusión del adulto, que se transmite a partir de las secreciones genitales infectadas. El mecanismo es diferente. El mecanismo es diferente y se va a estar asociado a las secreciones genitales en más del 50%. Hay una sensación de cuerpo extraño, no hay prurito, pero hay una secreción purulenta del ojo. Como ven en el gráfico, pues la córnea se va engrosando y al irse engrosando puede ocluir a nivel el orificio pupilar, ¿no? Bueno, en la córnea a nivel del orificio pupilar, que es, como les decía, una causa frecuente de ceguera.
Las infecciones neonatales, también hay la conjuntivitis neonatal por los serotipos D a la K, que se presenta después de los 5 a 14 días del nacimiento. Igual es una queratoconjuntivitis purulenta. El antecedente hay que identificarlo a tiempo, ¿no? La madre va a tener datos de cervicitis, es decir, el cérvix va a tener una secreción blanquecina, amarillenta en la madre y dentro de los controles prenatales, pues hay que identificar que esta cervicitis se puede deber a qué enfermedad venérea en la madre, que generalmente puede ser una Neisseria gonorrea y que puede estar sobreinfectada por una clamidia trachomatis. La madre entonces deberá realizar el tratamiento en vista de planificar el momento del parto. Y en los niños, en los neonatos, si es que durante el mecanismo de parto llegan a nacer por vía vaginal, pues una causa de neumonía del lactante, del neonato, va a ser justamente em, por este mecanismo, ¿no? La infección por el canal del parto. Cuadros clínicos más específicos, ¿no? Hemos hablado ya de infecciones oculares, hemos hablado de infección del neonato, pero los cuadros clínicos más característicos en las personas adultas, pues son las infecciones genitales, que está dado sobre todo por los serotipos D a la K, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre van a producir una uretritis no gonocócica en el 40% y en el 60% una uretritis posgonocócica. ¿Por qué posgonocócica? Porque ya enfermaron, en este 60% ya enfermaron por gonorrea, ¿no? Ya tuvieron infección por Neisseria gonorrea y sobre esta Neisseria se produjo una sobreinfección por clamidia, es decir, a veces no viene sola la clamidia, no viene junto a otras enfermedades venéreas. Las complicaciones van a ir en orden ascendente, puede haber una estenosis uretral por la excesiva inflamación de la uretra, se puede ir estenosando. ¿Qué significa estenosando? Se puede ir cerrando, produciendo dificultad al orinar, dolor al orinar, y esta infección a medida que va ascendiendo puede llegar al epidídimo, produciendo una epididimitis, etcétera. Entonces, esta infección puede ir en ascenso. En la mujer, de la misma forma, eh, una vez identificado la cervicitis, que es el cervix, ¿no? El cuello uterino que tenga esta secreción. Además, vamos a observar edema, que es decir, aumento de volumen, eritema, coloración rojiza y secreción purulenta a nivel del cuello uterino. Esto lo vamos a poder identificar porque la mamá obviamente va a mencionar durante un control que se realice o cuando acuda al médico que tiene una secreción blanquecina, amarillenta y con la ayuda de un espéculo, pues vamos a poder observar de dónde está proveniendo las secreciones. Igual puede haber compromiso uretral, una uretritis, con disuria, que es dolor al orinar, piuria, que es presencia de células purulentas en la orina. Y como les decía, igual en orden ascendente van a haber diferentes complicaciones. Pueden infectar el endometrio, endometritis, las trompas, salpingitis, pueden producir embarazo ectópico. Si esta mujer se llega a embarazar durante un periodo infeccioso activo, pues, por ejemplo, la trompa puede estar infectada y el huevo
o el óvulo al momento de la migración hacia el útero puede quedarse en esta trompa infectada, ahí se produce la fecundación y ya no va a migrar el óvulo. Y el huevo ya va a empezar a desarrollarse ahí y puede producir un embarazo ectópico y o en otros casos, como ya lo he mencionado, una enfermedad pélvica inflamatoria. Al margen de estos dos que están producidos por los serotipos de ALA-K en hombres y mujeres, también otra forma de presentación de la clamidia es el linfogranuloma venéreo, que está producido por los serotipos L1, L2, L3, que se presentan en diferentes estadios, ¿no? Un primer estadio que son la presencia de granulomas, como se ve en el dibujo, que son lesiones induradas, indoloras, no duelen. En un segundo estadio, que ya va a haber aumento de volumen de los ganglios inguinales, ¿no? Los ganglios pueden llegar máximo hasta 1 centímetro de diámetro, los ganglios linfáticos que todos los tenemos. Entonces, estos ganglios linfáticos ya se van a encontrar muy incrementados de tamaño. Al pasar a los ganglios, ¿qué significa? Que ya ha pasado a la circulación. Entonces va a haber fiebre. Y luego un tercer estadio donde hay hiperplasia genital. ¿Qué significa hiperplasia genital? Que va a haber aumento de volumen con deformación a nivel de los genitales y una alteración en su estructura. Y por contigüidad igual o en relación a diferentes prácticas sexuales también puede haber deformaciones a nivel del recto. ¿Cómo se diagnostica? Una forma es tomar una muestra del endocervix. Si saben cómo se realiza el Papa Nicolau, se toma del cérvix uterino. En la parte central se encuentra el orificio del cérvix que va a comunicar con el útero. Entonces, se toma una muestra utilizando un cepillo endocervical. Se introduce 1 a 2 centímetros el cepillo y se rota en el endocervix porque el objetivo es tomar muestras celulares. Ahora, dice aquí, ¿no? En la diapositiva, ¿cuándo? Primero hay que tomar otro tipo de muestras. Si hay una secreción purulenta, blanquecina, amarillenta a nivel del cérvix o en el fondo de saco vaginal, pues se toma esta muestra para otras enfermedades venéreas, ¿no? Para identificación de Neisseria gonorrea, para diagnóstico de sífilis, etcétera. Se toma esta muestra por otras enfermedades, para otras enfermedades bacterianas también, ¿no? Como el complejo GAM, Garterella, anaerobios, mobiluncus. Entonces se va a tomar esta secreción y luego al final, cuando ya se tomen estas secreciones, se va a ingresar el hisopo al espacio endocervical, se va a rotar y se va a obtener una muestra de las células. ¿Por qué se toma al final? Porque probablemente va a sangrar. Y si vamos a querer tomar las otras muestras después de tomar la muestra con el cepillo, ya vamos a tener una muestra contaminada y probablemente no van a desarrollar los otros gérmenes que también es necesario identificar. En las infecciones de transmisión sexual, pues no vienen solas, ¿no? Siempre vienen varias enfermedades de transmisión sexual juntas. Entonces es bueno hacer el diagnóstico de qué infecciones puede tener la paciente. Otra muestra es de la uretra, que se va a obtener sobre todo por una muestra de orina, ¿no? Una muestra de orina que tiene que ser en una cantidad suficiente, más o menos unos 2 a 5 ml, que puede ser al final de la micción o por hisopado
que con un hisopo blando, introduciendo en la uretra después de terminar la micción, ¿no? Son 2 formas diferentes que se pueden obtener esta muestra, y ahí dice, ¿no? Cuánto hay que introducir el hisopo en la uretra. En las mujeres, como tienen una uretra más corta, 1 a 2 centímetros será suficiente, y en los varones 2 a 4 centímetros. Otras formas de diagnosticar, igual cuando ya la infección puede estar, por ejemplo, a nivel de la conjuntiva o nasofaringe, pues igual utilizando un hisopo y guardando la muestra adecuadamente, podemos tomar una muestra de la secreción purulenta de la conjuntiva, una muestra de la nasofaringe, una muestra del recto o en algunos casos aspirado las trompas de falopio o epidídimo, que son muestras ya muy raras, ¿no? Para el diagnóstico de laboratorio, una vez que obtenemos la muestra, vale la pena mencionar, por ejemplo, aquí en el gráfico ven, ¿no? Como en la parte de arriba, en esta parte se ve cómo se introduce en el cérvix el cepillo, y en el cepillo tenemos que girar para obtener células. No sirve para el diagnóstico de clamidia obtener la secreción purulenta. Sí se obtiene para diagnóstico de otras enfermedades venéreas, pero para el diagnóstico de clamidia necesitamos las células. Entonces necesitamos ingresar en el endocérvix. O ahí también hay una muestra por hisopado de la conjuntiva, ¿no? Las muestras se van a poder procesar por inmunofluorescencia directa o por inmunofluorescencia indirecta.